Unidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Vamos a orar una vez más, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de la palabra cantada nos recuerdas que tu fidelidad es grande, que tú cumples todas tus promesas que son apoyo para nuestra fe. Sabemos a quién hemos creído y sabemos que no mientes, Padre. En eso descansa nuestra fe, nuestra esperanza, en tu verdad, en tu fidelidad. Padre, te pedimos que nos ilumines a lo largo de este sermón, que seamos edificados espiritualmente y que en nuestra vida práctica podamos nosotros darte gloria. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Voy a leer una vez más el que será nuestro texto base. Se encuentra en Lamentaciones, Antiguo Testamento, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice la Escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Iglesia, en esta mañana vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios. Vamos a estar recordando este precioso atributo del ser divino. El título de nuestro sermón será Infieles confiando en el Dios infiel. Infieles confiando en el Dios infiel. Y yo quisiera hablar desde el inicio, antes de desarrollar nuestro punto, quisiera hablar un poco acerca del significado de fidelidad. Normalmente, cuando hablamos de este término, solemos asociarlo con lealtad, con honestidad. Una persona fiel es una persona honesta. Una persona fiel es una persona leal. Sin embargo, cuando nos vamos a la terminología bíblica, nos daremos cuenta que el término fidelidad, la connotación que transmite es literalmente firmeza. Por ejemplo, el versículo que leíamos, que es del Antiguo Testamento, el término fidelidad en hebreo es emuná, E-M-U-N-A-H, emuná, y traduce literalmente firmeza. Ahora, esto no quiere decir que la honestidad y la lealtad no sean fidelidad, también son fidelidad, solo que no es la única connotación. No, la fidelidad no es solamente lealtad, no es solamente honestidad, también es firmeza. Y este mismo término, emuná, en un sentido figurativo, también se puede traducir como seguridad. A esto se asocia más fidelidad en las Escrituras, a lo que está firme. La persona fiel es una persona que se mantiene firme en su posición. La persona fiel es aquella que nunca cambia. Le hago una pregunta para que medite en lo siguiente. ¿Por qué será que a nosotros nos cuesta confiar en otros seres humanos? ¿Por qué desconfiamos del otro? ¿Por qué solemos hacerlo? ¿Por qué nos cuesta confiar en los demás? La respuesta es porque no somos firmes. El ser humano en su naturaleza no es firme, porque no somos fieles. Sin embargo, tampoco podemos afirmar que nunca hemos depositado nuestra confianza en alguien, así sea en ciertos grados.
solemos confiar en otras personas, eso no podemos negarlo, pero lo hacemos cuando es alguien conocido, cuando es alguien cercano. Difícilmente y prácticamente imposible es el hecho de que alguien deposite su confianza en una persona que conoce. Lo hacemos con personas cercanas. El hijo confía en su padre, el esposo que confía en su esposa, el jefe que confía en su mano derecha, etc. Pero, ¿confiaría usted en las palabras de un completo desconocido? ¿Daría su contraseña de seguridad a un extraño solo porque éste se la pide, argumentando sentir curiosidad? Una persona de repente se acerca a usted y le dice: oye, siento curiosidad por saber cuál es tu contraseña, ¿me la podrías regalar? ¿Esto te genera confianza? Seguramente no. Así que esto nos puede llevar al siguiente pensamiento. Cuando nosotros confiamos en alguien, es porque lo conocemos de cierta manera. Y asimismo será difícil que confiemos en lo desconocido. Ahora, teniendo en cuenta este asunto, te hago otra pregunta. Tú que te encuentras en este lugar, ¿confías en Dios? Porque vamos a hablar de la confianza en Dios, de que Él es un Dios fiel. Pero ¿realmente confías en Dios? Si alguien considera el sí como una opción, es porque conoce de Dios. Ninguno podría decir que confía en Dios cuando no lo conoce. El que no confía en Dios es porque no lo conoce. No lo conoce verdaderamente. Ahora, para alejar toda sensación de seguridad, yo quisiera añadir algo más. Si tu respuesta es sí, quiero que seas consciente de lo siguiente. Una cosa es confiar en Dios en el sentido de que aceptamos su fidelidad como una verdad bíblica. Eso es una cosa, confiar en Dios en el sentido de que aceptamos de que Él es fiel porque la Biblia lo dice. Pero otra cosa distinta es vivir acorde a esta verdad. Son dos cosas diferentes. Aceptar que Dios es fiel, aceptar que debemos confiar en Él, es distinto a que en la práctica verdaderamente nos conduzcamos acorde a esta realidad. Ahora, independientemente de cuál haya sido tu respuesta, yo te invito a que prestes tu oído a este sermón. Este nos enseña más acerca de Dios y de lo distinto que somos a Él. Quizás si le conocemos más, haya mayores probabilidades de que confiemos en Él como lo debemos hacer. En el Salmo 118, versículo 8, el salmista afirma que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. En el día de hoy, hermanos, en el sermón de hoy, vamos a ver la razón de por qué esto es así, de por qué es mejor que confiemos en Jehová en vez de los hombres. Les recuerdo una vez más el título de nuestro sermón: Infieles confiando en el Dios fiel. Y vamos a estar desarrollando nuestra exposición a través de 3 puntos. En el primero, hablaremos de la infidelidad del hombre. Este será nuestro primer punto, donde veremos nuestra condición de todos los seres humanos, la infidelidad del hombre. En el segundo punto, estaremos hablando de la fidelidad de Dios, de este precioso atributo que adorna su ser, la fidelidad de Dios. Y tercero, estaremos meditando en la pregunta: ¿por qué nos cuesta confiar en Dios? ¿Por qué nos cuesta confiar en el Dios fiel? Y nuevamente, hermano, ruego a Dios que este sermón expuesto en esta mañana pueda permanecer en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. En esto debemos pensar durante nuestra semana para poder vivir acorde a lo que las Escrituras nos enseñan, y que en nuestra vida práctica, que en la acción se evidencie
en quien hemos depositado nuestra confianza, se evidencie en quien hemos creído. El Santo Espíritu de Dios nos ilumine, mis hermanos. Y vamos a pasar a nuestro primer punto: la infidelidad del hombre. Cuando hablamos del ser humano, este puede ser definido de muchas maneras. Ahora, si tenemos en cuenta algunas de sus características generales, debemos afirmar que el ser humano es un ser finito y cambiante. El ser humano es finito y cambiante. Ahora, en la introducción le decía que fidelidad está asociado con firmeza. Desde lo que la Escritura enseña, fidelidad está asociado con firmeza, como algo que no cambia. Así que si tenemos en cuenta esto que he mencionado, debemos llegar a la conclusión de que el ser humano por naturaleza es infiel, porque cambia. Y aun cuando intente ser fiel, y suponiendo que en algunas ocasiones o momentos llega a ser fiel, esta fidelidad no es infinita, puesto que somos seres finitos y cambiantes. Ahora, esto que estoy diciendo no es algo que me esté inventando, no es algo en lo que yo quiera esforzarme para convencerlo de que es así. Es algo que enseña la Escritura y además es algo que es evidente en nuestra cotidianidad. A veces cuando pensamos en este término infidelidad, solemos limitarlo a las relaciones entre parejas. Entonces la persona infiel es la que traiciona a su esposo, o la persona infiel es la que traiciona a su esposa. Pero como les decía, este término tiene muchas connotaciones. No tiene que ver solamente con engañar a tu pareja. No se limita únicamente a la traición romántica o a la traición sexual. La infidelidad se manifiesta de diversas maneras. Y mientras preparaba el sermón, me di cuenta de algo, y es que somos más infieles en nuestro día a día de lo que creemos. Somos más infieles de lo que pensamos, y muchas veces vivimos a espaldas de esta realidad. Somos infieles en el trabajo, en el hogar, en nuestras relaciones sociales. Somos infieles a nuestros compromisos, a nuestros pactos. Somos infieles en lo que estamos obligados a hacer, en lo que es un imperativo para nosotros. Cuando llegamos tarde a un lugar, cuando incumplimos alguna responsabilidad, cuando mentimos, aun cuando se trate de las mal llamadas mentiras piadosas, cuando cambiamos de parecer, cuando pensamos algo acerca de una cosa, pero luego cambiamos de parecer, estamos siendo infieles, estamos cambiando, no nos estamos manteniendo firmes. Cuando no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer, o cuando no hacemos lo que debemos hacer, estamos evidenciando que somos infieles. Aún después de experimentar la gracia, ¿cuántas veces no hemos actuado en infidelidad? ¿Cuántos compromisos hemos roto? ¿Cuántas promesas hechas a Dios o a la iglesia hemos quebrantado? Que decimos en oración: Señor, perdóname, te prometo que no lo vuelvo a hacer más. Perdóname, me arrepiento, pero no lo voy a volver a hacer. Y caemos. Somos infieles a la cruz, a la gracia. Somos infieles no solo a nosotros mismos y a nuestra palabra, también somos infieles a Dios. Y quien niegue esto, hermanos, niega la palabra. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Ahora, cuando pensamos en el pecado, pecar es igual a ser infieles a Dios. Pecar es igual a ser infieles a Dios. Entonces, si tenemos en cuenta lo que enseña este versículo, 1 de Juan 1:8, podríamos decir, si decimos que no le hemos fallado, si decimos que no le hemos sido infieles, esto es, si decimos que no hemos pecado, somos unos mentirosos que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nuestra naturaleza no nos permite actuar siempre conforme a lo prometido. Nos cuesta cumplir y mantener cada una de nuestras palabras. A nosotros nos es imposible mantenernos fiel en un sentido absoluto. Podemos ser fieles en algunos momentos. Yo puedo decir, voy a mover mi mano derecha, pero puede ser algo momentáneo. En cambio, Dios siempre se mantiene fiel. Eso lo enseña 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y luego agrega, Él no puede negarse a sí mismo. 2 de Timoteo 2:13. Y es por eso que el salmista dijo que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El hombre es infiel, Dios siempre permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Nosotros, mis hermanos, cuando somos conscientes de quiénes somos nosotros y de quién es Dios, es la única manera en que podremos mejorar nuestra relación con Él. Debemos ser conscientes que nosotros no somos sino infieles que confían en el Dios fiel. Entonces, en este primer punto, hemos visto por qué no es conveniente confiar en el hombre. Porque es un ser cambiante, por ende, es un ser infiel. Ahora, en nuestro segundo punto, vamos a ver por qué debemos confiar en Dios. ¿Por qué es mejor confiar en Jehová? Así que pasamos a nuestro segundo punto, la fidelidad de Dios. Lo primero que debemos tener en nuestra mente es lo que significa el término fidelidad. Y en un sentido simple y literal, enseñamos que fidelidad es firmeza. Fidelidad es firmeza. Ahora, Dios en esencia es de un ser infinito e inmutable. Asimismo, su fidelidad es infinita e inmutable. Él se mantiene firme infinitamente. Él siempre, no en algunos momentos, siempre permanece fiel. Es por ello por lo que nuestro Dios siempre actúa conforme a lo que ha prometido. Él siempre mantiene cada una de sus palabras y las cumple. A Dios le es imposible ser infiel, tanto como al hombre le es imposible mantenerse fiel. Cada promesa que Dios hace es un hecho, no una posibilidad a realizarse, es una realidad. Y esta, hermanos, es la gran diferencia entre su ser y el nuestro. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Número 23:19. Y recuerde también el texto que citábamos, lo que afirma la Escritura en 2 de Timoteo 2:13. Él no puede negarse a sí mismo. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora quisiera también aclarar, esto no quiere decir que si nosotros somos infieles a Dios, entonces Él va a permanecer fiel a nosotros. Es decir, este versículo
no es una invitación a que seamos infieles para que entonces Él sea fiel. Esto no es lo que quiere decir el versículo. De hecho, el objeto de la fidelidad de Dios ni siquiera se centra en el hombre, no tiene que ver con el hombre, sino en Él mismo. Dios es fiel a Él mismo. Nosotros somos beneficiados por la fidelidad de Dios, no por lo que hacemos, porque no podemos cambiar su parecer. Somos beneficiados por su fidelidad porque Él lo ha prometido, porque Él lo ha dicho. Y si ha dicho algo, ¿no lo ejecutará acaso? Él no es hombre para que mienta. Así que somos infieles no para que Él sea fiel. Este versículo lo que nos enseña es que mientras nosotros somos seres cambiantes, por el contrario, Él siempre permanece fiel. Medita en esta verdad, hermano, que todo lo que Dios dice en su palabra es verdad y que Él no miente. ¿Qué reflexión puedes extraer de esta enseñanza bíblica? Que Él siempre permanece fiel. Salmo 119, versículo 89 al 90. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Este versículo nuevamente nos recuerda que Dios es fiel a su palabra, es fiel a todo lo que ha establecido. Dios es fiel a su decreto. Vaya conmigo al libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 8, versículo 22. Génesis, capítulo 8, versículo 22. Miren lo que dice Dios. Génesis 8, 22. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Unas palabras que fueron pronunciadas hace mucho tiempo y se siguen cumpliendo en el presente. La tierra permanece y la sementera y la siega no cesan. La tierra permanece y existen tanto el frío como el calor. Hermanos, cada estación, cada día, cada noche son un recuerdo de lo fiel que es Dios a sí mismo al prometer y cumplir con su palabra. Otro ejemplo lo vemos en la vida de Abraham. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Esta promesa fue hecha en un contexto en el que Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no habían tenido hijos. Y contra todo pronóstico, Dios cumplió. Y muchas veces somos de poca fe al dudar de su palabra, al dudar de que Dios encamina para bien todas las cosas. Pero a veces hay cosas que nosotros pensamos, de esto no hay escapatoria. No puedo sacar un bien de esta situación. Contra todo pronóstico, hermanos, debemos confiar en Dios. Él siempre permanece fiel. Él no abandona a los suyos. Son promesas que están en su palabra. Por ejemplo, desde el Antiguo Testamento se nos prometió un Salvador. Lo profetizaba Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y la Virgen concibió a nuestro Salvador, Dios encarnado, Dios hecho hombre, Dios con nosotros. Dios fue fiel a su promesa. Ahora, no debemos ver la
fidelidad de Dios como algo limitado. Como le decía, este término tiene muchas connotaciones y hay muchos más aspectos en los que Dios es infinitamente fiel, tantos que no podríamos mencionarlos todos en esta mañana. Y así mismo, hermanos, no debemos ver su fidelidad como un asunto del pasado. Veíamos en el Salmo que nos dice, de generación en generación es su fidelidad. Dios fue fiel, pero sigue siendo fiel. Su fidelidad se mantiene firme y vigente como siempre lo ha estado. El texto del que partimos en Lamentaciones sigue siendo tan real para nosotros como aquellos que creyeron antes de que Cristo viniese al mundo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Esto sigue siendo vigente para nosotros, mis hermanos. Ahora, solo por mencionar algunos aspectos en los que Dios evidencia su fidelidad. Él es fiel en tener misericordia, así como nos enseña este pasaje. Nunca decayeron sus misericordias. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 33, 19. Éxodo 33, 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Si Dios dice esto, hermano, tenga la certeza de que lo va a cumplir, porque si Él es fiel, Él es firme en lo que dice. No es hombre para que mienta. De hecho, este mismo pasaje es citado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, mostrando las vigencias de estas palabras. Y pudiésemos nosotros repetirlas en el presente, y siguen conservando su valor, y siguen manteniéndose firmes en el tiempo. En Romanos 9:16, Pablo nos recuerda: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, Dios también es fiel en salvarnos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él es fiel en salvarnos. Él es quien nos escoge, y nos escoge con un propósito que es cumplido en el tiempo. Por eso podemos afirmar que Él es fiel en aplicar la salvación en nosotros. No solo nos elige desde antes de la fundación del mundo, sino que a los que predestinó, a esto también llama; a los que llamó, a esto también justifica; a los que justifica, a esto también llevará a la gloria. Romanos 8:30. Y luego de esto, en el versículo 31, Romanos 8:31, Pablo pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, no solo tiene que ver con la salvación. Dios también muestra su fidelidad al disciplinarnos. Salmo 119:75 lo presenta de forma clara. Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y mire lo que dice: y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es fiel no solo en tener misericordia y protegernos para salvación. Dios también es fiel cuando permite y manda calamidades y dolores a nuestra vida. Él ha prometido formarnos a la imagen de su Hijo, y esto requiere que Dios sea fiel en corregirnos, en disciplinarnos.
porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Y el versículo 8 de Hebreos 12 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y la lista puede continuar, hermanos. Solo por agregar una más: Él es fiel en guardarnos para el día glorioso. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Lo entonábamos en los himnos. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La fidelidad de Dios debe ser el fundamento de la esperanza del creyente. Por lo tanto, hermanos, nosotros no deberíamos ver el futuro con pesimismo o con dolor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y Dios ha prometido desde antes de la fundación del mundo que somos pueblo santo, pueblo apartado para sí, pueblo que perseverará hasta el fin y que llegará a la gloria. Él ha prometido, Él lo ha dicho en su palabra, que al final saldremos victoriosos. Saldremos victoriosos, no por nuestras fuerzas, sino por su fidelidad. Hermano, hermana, cada vez que te sientas desalentado o desalentada, cada vez que te sientas frágil, triste, con inquietud, cuando sientas que las cosas aparentemente no están marchando bien, cuando incluso llegas al punto de dudar de tu fe o de dudar que Dios puede hacer algo para mejorar la situación, debes recordar en esos momentos que Él es fiel. Él es fiel. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si has sido regenerado, si has cambiado de parecer en cuanto a quién es Dios, en cuanto a quién es Cristo, si te has arrepentido por tus pecados, si has creído en el Salvador, debes estar seguro de que vas a llegar hasta el fin y vas a salir victorioso, porque Él es fiel y así lo ha dicho y Él no miente. Y como les decía, puedo seguir mencionando más y más aspectos de la fidelidad de Dios. Voy a mencionar uno más, pero que tiene una connotación quizá distinta. ¿En qué sentido? Hasta ahora solo hemos visto manifestaciones positivas de la fidelidad de Dios. Pero también podemos afirmar, hermanos, podemos afirmar de Dios que Él es fiel en cumplir con sus amenazas. Deuteronomio 5:11. Deuteronomio 5:11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y tiene la razón. Porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora, ¿qué nos enseñan las Escrituras en cuanto al hombre? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Jehová no nos debería dar por inocentes. Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. El pecado es consumido por Dios. Pero el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 16,
Enseña que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios ha prometido salvar a aquellos que creen en Jesucristo, pero Dios también ha prometido condenar a aquellos que no se acerquen al Señor. Y así como es fiel para cumplir lo uno, también es fiel para cumplir lo otro. Puesto que Él cumple su palabra, por fuera de Cristo no hay otra manera de ser salvos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de su gloria. Aquel que muera sin haber creído en el Señor será arrojado al lago de fuego. Él lo dijo, Él lo prometió, Él lo hará. Si alguno de los presentes aún no es consciente de su posición delante de Dios y aún no ha creído en Cristo como Salvador, yo le invito a que siga escuchando este sermón. Ahora, si eres creyente y afirmas que confías en la fidelidad de Dios, te recuerdo lo que les decía al inicio. Te recuerdo nuevamente que no es lo mismo afirmar algo con el pensamiento que vivirlo realmente en la práctica. Tenemos por delante un último punto. En este segundo punto hemos visto que Dios siempre se mantiene fiel. A pesar de esto, hermanos, a pesar de todo lo que hemos dicho acerca de la fidelidad de Dios, hay una realidad, y es que no todos confían en la fidelidad de Dios. Y por esa razón, en nuestro tercer punto, estaremos respondiendo a la pregunta: ¿por qué nos cuesta confiar en Dios? Reflexionemos en esta pregunta. ¿Por qué nos cuesta confiar en Dios? Si sabemos que Él es fiel, si sabemos que Él no miente, si sabemos que Él ha prometido guardarnos hasta el día final, si sabemos que Él nos acompaña, que Él nos sustenta, que si lo hace con la naturaleza también lo hace con nosotros. Si sabemos todas estas cosas, ¿por qué en muchas situaciones nos sentimos sin esperanza? ¿Por qué en muchas situaciones sentimos que no hay una solución? Esto es incoherente con lo que entendemos o debemos entender. Y yo quisiera proponerte una respuesta. ¿Por qué nos cuesta confiar en Dios? Si te cuesta confiar en Dios, es porque no le conoces muy bien. Recuerden lo que decíamos al inicio. ¿Cómo vas a confiar en un desconocido? Si te cuesta confiar en Dios, debes sumergirte más y más en el manantial de su palabra. Es difícil confiar en lo desconocido, hace parte de nuestra naturaleza. Así que el que no confía en Dios sencillamente es que no le conoce bien. No sé si alguno recuerda lo que dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job creía que conocía a Dios, pero se dio cuenta que Dios es más grande de lo que pensaba y de lo que le habían dicho. De oídas lo había oído. Pero cuando Job pudo conocer a Dios más de cerca, dice el siguiente versículo, que luego de esto, él se arrepintió de su conducta, él cambió de su actitud para con Dios. Job, una persona que en cierto momento de su vida cuestionó las decisiones divinas, así como nosotros hemos podido hacerlo. Dios, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué tanto me sucede a mí? Pero luego él cambió de parecer. ¿Por qué? Porque conoció más a Dios. Así que si tú quieres confiar en Dios, si quieres cambiar de actitud, debes acercarte más a Él, no quedarte solamente con lo que de oídas has oído. No deberías afirmar que conoces a Dios cuando en tu día a día te la pasas quejándote. Cuando sientes incertidumbre por el porvenir y te preocupas por tu destino,
Estás insinuando que Dios es infiel. Eso es lo que estás diciendo. La incertidumbre, el afán, son muestras de que no estás confiando en Dios, de que no estás confiando en la roca firme de la salvación. Y esto, nuevamente, hermano, significa solo una cosa. Has oído de Dios, pero aún no lo conoces tal cual como Él es. Así que, ¿cuál es la solución? Ya la dije. Sumérgete más en el manantial de su palabra. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cuán distinta sería nuestra vida si cada día recordáramos versículos como este. Quizá nuestra actitud para enfrentar el día a día, para enfrentar nuestras jornadas, sería mejor. El creyente, hermano, la persona que ha creído, que puede decir, así como dice el himno, yo sé a quién ha creído. Esta persona debe vivir en constante contentamiento. En esto se debe diferenciar del impío. ¿Por qué? Porque la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no ha sido consumido. Cada día que te levantes de la cama, el día de mañana, pasado mañana, durante la semana, cada día que te levantes de la cama, recuerda lo que dice este versículo. Dios tiene una nueva misericordia para ti en ese día. Aun cuando no logres verla de forma clara, porque estás pensando en otras cosas. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Tan grande que en el día a día nos cuesta poder identificarla. Dios te ha salvado. No hay mayor tesoro que ese. Dios, siendo fiel a su palabra, nos ha dado al unigénito. Hemos sido salvados, iglesia. Vamos a perseverar al fin, hasta el fin. Saldremos vencedores. Y no por nosotros, no por nuestra fuerza. Para el hombre es imposible. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué tenemos la certeza de que saldremos vencedores? Porque aquel que no miente lo ha prometido. Él es fiel, no nosotros. Nosotros solamente somos infieles confiando en el Dios fiel. Y por eso solo a Él debe ser toda la gloria, no a nosotros. Solo Dios merece toda la gloria y la adoración. Por eso, hermanos, les traigo este mensaje. Les invito a que cada día recuerden esta maravillosa verdad, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Vamos a orar, hermanos.